Vamos a tomar la escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 35, para comenzar con nuestra escuela dominical. Cada vez ustedes sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 29, 35. Dice la palabra del Señor: así pues hubo gran multitud de holocaustos, consejos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Vamos a orar. Señor Padre, acabamos de ver tu palabra, Señor Padre, porque ella siempre será el fundamento para todas las cosas que hagamos o digamos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos asistas, Señor, con tu presencia, con tu inspiración, con tu unción, Padre, para poder decir, Dios, tu palabra a través de la relación que ha venido en este tiempo, Señor Jesús, Padre celestial, y que estas palabras que hayamos de decir, Señor, sean atesoradas en nosotros, Señor, porque quizá habrá un tiempo en el cual las necesitemos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, los cuales habló el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12. Ya vimos el don de ciencia, perdón, el don de sabiduría, mejor dicho, que es el primero de los dones. Y el segundo, en el orden que el apóstol Pablo lo menciona, es el don de palabra de ciencia. Mire, en 1 Corintios 12:8 es la escritura que voy a estar tomando también. Dice el apóstol Pablo: porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, lo cual ya vimos ese don, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, este don de palabra de ciencia va ligado con el primero, o sea, con el don de sabiduría, porque el hermano Branham dijo que si no tenemos sabiduría no sabemos cómo usar la ciencia, porque el profeta dijo que muchas veces nuestro celo consume nuestra sabiduría. Entonces, para poder saber cómo usar el don de ciencia, tenemos que tener la sabiduría de Dios en nuestros corazones para saber cómo usarlo. Ahora, mire, pero en sí, ¿qué es el don de la palabra de ciencia? Bueno, la persona, los ministros dentro y fuera del mensaje pueden tener distintas ópticas, distintas interpretaciones de la escritura, pero nosotros creemos un mensaje que Dios envió, el cual viene a revelarnos la santa palabra de Dios. Y el profeta de Dios coloca a este don como un don profético. Mire, voy a terminar, o mejor dicho, voy a comenzar leyendo el sermón La personificación del cristianismo, párrafos 55 al 57, y él dice: así que Dios había tomado a Ezequiel alto, muy alto, y le permitió ver alrededor de unos 2600 años. Piénselo. Ahora, permítanle tener, y luego dice: un profeta es también un don de ciencia. Entonces, ¿qué es un don de ciencia? Un profeta también es un don de ciencia. Ciencia es, al igual que un abogado, quien estudia los libros, y cuando usted va a contratar a un abogado para defender su caso, él está únicamente tomando lo que él sabe, y usted está pagando a él por lo que él sabe para presentar su caso delante del juez. Y ahora, un don de ciencia en la Biblia es profecía. Entonces, según lo que dice el profeta, un don de ciencia en la Biblia es profecía. Y luego dice: el cual se eleva y encuentra cosas que están por venir y las trae de nuevo abajo. Pero ellas deben de compararse con la Biblia, con el libro. Si ellas están fuera del libro, entonces no son recibidas, porque el juez juzga por el libro, ¿lo ven? Así que deben de estar en la palabra. Entonces, el don de ciencia, digo el profeta, es profecía, y eso debe de estar aquí en la palabra, lo cual el profeta, bueno, nos pone un ejemplo muy sencillo, muy claro de lo que es un abogado cuando va a defender un caso. Ahora miren, también dice en el segundo milagro, predicado el 29 de julio
del 51, párrafo 62. Pues ahora, si él pudiera hacer algo que le hablara a usted de algo que ha sido, eso hubiera tenido que ser el espíritu de profecía o un don de la palabra de ciencia, que regresaría a través de la jornada de su vida y descubrir algo por allí y recordarlo a su memoria. Entonces usted diría que sería algo que usted sabría que vino sobrenaturalmente. Muy bien. Ahora, el profeta para esto nos lleva a un ejemplo en la Biblia. Yo en esta mañana quizá tomé dos ejemplos, pero voy a tomar uno primero al cual el profeta de Dios nos lleva, y es al Antiguo Testamento con el profeta Eliseo. El antecedente de esta escritura es que el rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel, y miren, paradójicamente siguen siendo los mismos enemigos que tiene en este siglo XXI. Y la Biblia nos dice en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, el verso 8 al verso 12, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, ¿quién era el varón de Dios? Eliseo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestádole, y guardóse de allí no una vez ni dos. O sea, el rey de Siria, usted sabe, en las guerras principalmente, los secretos de guerra, las estrategias, esas no las deja filtrar al público, porque entonces el enemigo boicotearía aquello y contraatacaría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, el rey de Siria, quizá reuniéndose con sus colaboradores más cercanos, diseñaron la estrategia, cómo habrían de atacar al rey de Israel. Y usted sabe, en aquel tiempo no existía lo que hoy en día en estos años se llama Wikileaks, que es algo que se filtra, que filtrar mucha información secreta de los Estados Unidos. Eso solamente era el rey con sus más cercanos colaboradores. Pero entonces, Dios, quien no necesita del espionaje, él tenía un don de ciencia. ¿En quién? En un profeta llamado Eliseo. Entonces Dios le mostraba a Eliseo lo que el rey de Siria y sus más cercanos colaboradores estaban discutiendo, estaban tramando, estaban planeando, y el rey de Siria prevenía con eso al rey de Israel. Miren, porque yo creo una cosa: el profeta de Dios nos dijo que Dios no usa sus dones para payasear. Cuando Dios usa un don es porque tiene un propósito específico para beneficio de un grupo o incluso de una persona. Ahora dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestádole, y guardóse de allí no una ni dos. Ahora, cuando ellos decían que iban a ponerle emboscada, y resulta que el rey o el pueblo de Israel no estaba allí, el ejército de Israel no estaba allí, bueno, la primera vez para ellos les debió de haber parecido una casualidad. Bueno, quizá cambiaron de opinión, pero dice la Biblia que no fueron ni una ni dos, quizá 3, 4, 5, no sé cuántas veces, y resultaba lo mismo. Entonces el rey de Israel el rey de Siria comenzó a sospechar. Ahora, la sospecha de él no era pensar que el pueblo de Israel servía a un Dios vivo y que tenía en la tierra a un profeta con un don de palabra de ciencia, sino que lo atribuía al espionaje, o que alguien dentro de ellos estaba llevándole la información al rey de Israel. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Usted sabe eso, se ve las guerras, se ve cómo es que hay gente infiltrada, que ellos aparentemente fingen ser parte de aquella nación, pero están llevando información a otra nación que es contraria.
Eso se ha dado siempre. Se dio en la Segunda Guerra Mundial, se ha dado en cualquier guerra que ha existido. Y entonces, díjoles: ¿no me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel? Y entonces uno de los siervos dijo: del mismo rey de Siria. No, rey, señor mío. O sea, dentro de todo ese grupo político había una sola persona que al menos era espiritual. Y dijo: no, rey, no es que aquí haya un espía. Lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. ¿Qué cosa? Ese es Dios. Él sabe lo más íntimo de sus corazones. Ahora, no es que Eliseo tuviera un espíritu de adivinación. Él era solamente el instrumento. Dios podría venir y hablar él mismo de labio a oído con el rey de Israel, pero Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas. Dios es el que conoce todas las cosas. Dios se lo da a su profeta y su profeta se lo da al pueblo. Esa es la manera que Dios lo ha hecho a través de la Biblia. Ahora miren, en el mensaje Nuestra Esperanza está en Dios, predicado el 29 de septiembre del 51, párrafo 18, dice el mensajero: Elías, bueno, se está refiriendo a Eliseo, vio donde aquel rey iba a hacer eso, de modo que él vio al rey de Israel y dijo: ahora no vayas por ese camino, digo, porque ellos están apostados en el suelo esperando, y ponga cuidado a ese mismo profeta. Después de llegar a Dotán, no vio el ángel del Señor, nunca le mostró respeto a los sirios saliendo y sitiando la ciudad, pues Dios tenía otra manera para eso. Dios no le muestra todo a sus siervos, sino que Él les muestra a sus siervos tan solo la palabra de ciencia, que es el don al cual el apóstol Pablo se está refiriendo en 1 Corintios 12. Tanto como ellos tienen necesidad de saber, de modo que ustedes, que eso reside en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Entonces, la palabra de ciencia no es en sí una persona tratando de manufacturar, de fabricar algo, sino más bien es Dios quien le muestra a la persona y la persona se lo da al pueblo. Mire, tenemos otro ejemplo. Este es de un profeta quizá menos conocido que se llama Ahías. Esto también está en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 14, el verso 1 al 6. Usted sabe, el antecedente de esto es que después, como hablábamos la otra semana, después de David, el que le sucedió en el trono fue Salomón. Y bueno, Salomón le pidió un don de sabiduría al Señor, lo cual fue de gran bendición para el pueblo de Israel. Pero usted sabe, el hombre siempre va a tener un punto vulnerable. Él sabía de sobra que no debería de... Ahora, alguien me preguntaba anoche, precisamente un hermano, que acerca de la poligamia. Bueno, la poligamia hubo un tiempo en el cual era lícita. Es verdad. Por ejemplo, Jacob tuvo 2 esposas más otras 2 siervas que fueron concubinas. Y eso nos lleva hasta el tiempo de David y de ahí a Salomón. El mal no residía en que Salomón tuviera las esposas, creo que David tuvo 500 y Salomón 1000. El mal no residía ahí, sino que Salomón, en su búsqueda, digámoslo de esa manera, de una esposa, tomó por mujer a una mujer que no era la adecuada para él. ¿Y cuál fue? Tomó una egipcia. Entonces, usted sabe, la mujer, cuando se casó con él, su interés quizás no era abandonar su idolatría. El interés de ella era pues ser la esposa del rey, una de las tantas esposas que el rey tenía. Eventualmente, así como lo haría acá en tiempo de Jezabel o en tiempo de acá,
¿Cómo es que en vez de que Acab convirtiera a Jezabel al judaísmo, Jezabel convirtió a Israel a la idolatría? Bueno, aquí en el tiempo de Salomón, poco a poco aquella relación de Salomón con esta mujercita lo fue inclinando hacia la idolatría de Egipto. Ahora eso era algo muy malo, porque él era el rey de Israel. Y entonces, bueno, el Señor, desde luego, Él no hace excepción de personas. No importa quién sea la persona, si es un laico, si es un síndico, si es un diácono, si es un pastor, quien sea, Dios no hace excepción de personas. Entonces, le dijo que él iba a respetar por causa de su siervo David, iba a respetar su estancia en el trono, pero que después de la muerte de él, el reino de Israel se dividiría. Ahora, el asunto es que para ese propósito, Dios no tomó al profeta Samuel, que ya no estaba, al profeta Natán, a uno de los profetas mayores, sino que tomó a un profeta casi desconocido, que se llamó Ahías. Y en Primera de Reyes, el capítulo 11, el verso 29, dice: ahora, ¿por qué sucedió? Mire, esto es importante. Por eso Dios no tiene nietos, ni en cuanto a su paternidad, ni en cuanto al ministerio. A veces uno piensa que porque fulano de tal es un ministro sobresaliente, renombrado, ungido, usado grandemente por el Señor, sus hijos tienen que heredar el ministerio. Eso no es cierto, porque a veces se reparten los ministerios precisamente para tenerlos algún control en la misma familia, y son personajes que probablemente nunca han tenido un llamado de Dios, y quizá el padre le tocó pasar sudor y lágrimas para establecer algo, pero luego viene Junior y ¿qué es lo que hace? Dar traste con aquello. ¿Por qué? Porque ni le costó, ni tuvo una trayectoria, ni fue formado un carácter, sino que lo recibió como un reinado de padre a hijo. En el tiempo de Salomón sucedió. Él tuvo 2 hijos, y entonces uno de ellos, que no tenía carácter, desde luego, el muchacho, comenzó a cargarle la mano al pueblo de Israel. Y entonces los ancianos le dieron un consejo. Ahora, un anciano no tiene que ser un ministro. Un anciano es aquel que tiene una trayectoria en la iglesia. Un anciano es una columna en la iglesia. Y ahora, claro, una persona puede hacerse viejo en la iglesia y nunca madurar, porque el hecho de que yo llegue a 80 años y el Señor me permite llegar, eso no garantiza que yo sea un anciano, porque hay gente que la vida se les pasa en balde, nunca aprendieron nada. Por eso Pablo les dijo a los hebreos: ustedes, ¿por causa de qué? Del tiempo. Por causa del tiempo deberían de ser maestros. A veces la gente se jacta: es que yo tengo 30 años en el mensaje. Bueno, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Qué garantía me da? Si siguen con las mismas mañas, actitudes, vicios de toda la vida, ¿qué garantía? Eso no es ninguna carta de presentación. Diga: mire, hermano, tengo 30 años en la iglesia. ¿Eso qué? Bueno, estos muchachos, como eran juniors, como eran hijos de, ¿qué pasó? Los ancianos dijeron: oye, espérame, no vayas tan acelerado, porque entonces esto se te va a complicar. Pero entonces vinieron los jóvenes, que a lo mejor no tenían ningún asunto opinando, pero eso era para cumplir el plan de Dios. Dijeron: no, oye, no, eso tú cárgale la mano. Si tu papá los castigó con esto, tú castígalos con escorpiones. Y bueno, el muchacho, al fin, falta de experiencia, ¿qué fue lo que hizo? Hizo caso, atendió a los jóvenes. ¿Qué pasó? Eso se dio solamente para cumplir la profecía. El pueblo de Israel se hastió. Y entonces, mire lo que dice este profeta. Dice: entonces pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías,
silonita, un hombre del cual, aparte de 2 menciones que hace la Biblia, nunca más lo volvemos a escuchar. Él estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos 2 solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré 10 tribus. Esta profecía de Ahías eventualmente se cumplió. Jeroboam se quedó con 10 y creo que el otro se llama Joram se quedó con 2. Y ahí fue donde el reino de Israel estuvo dividido, unos en Jerusalén y otros en Samaria. Ahora, este mismo profeta, aquí mismo en 1 Reyes, pero ahora vamos a ir al capítulo 14, el verso 1. Aquí este mismo Jeroboam, al cual Ahías le profetiza que el pueblo de Israel se dividiría y que con él se quedarían 10 tribus y que otras tribus se irían para otra parte, un hijo de él cayó enfermo. Y dice la Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 14, el verso 1: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Y allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ahora mire, esto al leerlo a mí me hace pensar algo. Si el hijo era de ambos, yo creo que lo correcto es que el varón debió de haber ido con Ahías. Pero ¿qué es lo que hizo? Se esconde, perdón por esta expresión, detrás de la falda de su mujer y le envía a ella. Y le dice: tú me pregúntale. Bueno, ¿y él por qué no fue? Él es el varón de la casa, es la cabeza. Tú me pregúntale y dile, dice: ve a Silo, que allí está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él que te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mire, esto a mí me pone a pensar algo. La Biblia dice que cuando Isaac estaba para darle la bendición a Jacob y a Esaú, Isaac estaba ciego. ¿Es verdad? Entonces, cuando lo trajeron para que los bendijeran, el hermano Brennan así lo dice en las sedes de la iglesia, que Jacob engañó a su padre profeta ciego. O dice: oye, engañaron a un profeta. Es que un profeta no es un adivino, hermano. Un profeta, yo lo hemos dicho, solamente dice lo que Dios le dice. Si Dios, pero miren, todo estaba en el plan de Dios. Isaac, dijo el hermano Branham, era un profeta, así lo dicen las sedes de la iglesia. Bueno, pero ¿por qué Isaac no se percata que aquel a quien él va a bendecir no es Esaú, sino que es Jacob? ¿Sabe usted por qué? Porque dice la Biblia que Isaac estaba ciego, o sea, él no podía ver. Así dice la Biblia. Él lo que hizo fue que lo palpó. Bueno, uno dice: ¿y entonces por qué se dejó engañar por Jacob? ¿Sabe usted por qué? Porque cualquier profeta, sin la presencia de Dios, sin la unción de Dios, sin que Dios demuestre una visión, es un ser humano. Solamente. ¿Es verdad? Por eso, Dios no hubiera podido mostrar a Isaac que aquel que venía para que lo bendijera era Jacob, no Esaú. Pero Dios nos le mostró eso. ¿Por qué? Porque todo iba a caer en línea dentro del plan de Dios. Ahora, este Ahías, a diferencia de Isaac, bueno, también estaba ciego. Pero entonces dice que, donde me quedé en el versículo, dice: y la mujer de Jeroboam hizo así, se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero la diferencia entre Isaac y Ahías es que a Isaac el Señor no le dijo nada.
Y ahí está la Biblia, lean. Y la diferencia está en el versículo que sigue, dice, mas Jehová había dicho a Ahías, ¿qué importaba que Ahías ya no veía? No era lo que él pudiera ver con sus ojos físicos, era lo que el Señor le mostraba. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le has de responder. Pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. O sea, Dios le dijo no solamente que iba a ir una mujer y que esa mujer era la esposa de Ahías y que esa mujer le iba a preguntar al profeta respecto a la salud de su hijo, pero no solamente eso, dijo, va a venir disfrazada. ¿Es verdad? Y como Ahías oyó el sonido de sus pies, se escuchó los tacones, zapatos de tacón alto haciendo clic, 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 clic en el piso. ¿Por qué eso fue lo que vio? Porque esos son los únicos zapatos que hacen ruido. Bueno, no es mi tema, pero es la verdad. Él escuchó aquellos zapatos. Cuando él escuchó el sonido de sus pies, cuando entraba por la puerta, dijo, entra. Bueno, podría tratarse de cualquier persona, pero él sabía quién era la persona que estaba entrando. Y le dice, entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? O sea, ¿por qué vienes disfrazada? ¿Para qué? Mire, por eso hay cosas, hermano. Como dijo Jesús, el que quiere ser claro no hace nada en oculto. ¿Para qué hacer cosas sospechosas? Dígame, ¿para qué? Él, le digo esto, de raíz estaba mal el asunto. ¿Por qué no fue con el profeta? Envía a su esposa, la disfraza, como si Dios no supiera. Es como, ¿cómo se llama cuando? Y sabe una cosa, no solamente Dios sabe, sino también el diablo sabe. Usted dice, ¿de dónde saca eso? ¿Qué no dice la Biblia que Saúl se disfrazó para ir delante de la bruja de Endor? ¿Dice o no dice la Biblia? Y entonces ella iba, él iba ahora disfrazado. Entonces el diablo lo descubrió, inmediatamente le dijo, oye, si tú eres, no vengas con esas cosas, tú eres el rey de Israel, tú eres Saúl. Ahora, por eso le dice, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Pero yo soy enviado a ti con revelación dura, que su hijo iba a morir. En el sermón donde creo que falló Pentecostés, predicó a los Evangelios 55, párrafo 30, dice el profeta, cuando usted realmente es salvo, Él le cambia a usted no tiene que fingir. Usted tan solo actúa natural, usted es usted mismo. Pero Dios vio con anticipación y colocó y acomodó ciertas cosas que sucederían. Por lo tanto, Él pudo tomar a los profetas con el don de ciencia. ¿Cuál es el don que estamos viendo? El don de palabra de ciencia. Y les mostró con anticipación lo que iba a suceder. Y ellos pudieron hablarlo, porque es una palabra de ciencia que Dios le da a su profeta, que es una palabra de ciencia que Dios le da a su profeta. Y lo predice antes que venga a suceder, porque Dios conoce todas las cosas. Eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Ahías. No solamente en cuanto a la ruptura en el pueblo de Israel, pero también a este último caso específico que estamos hablando. Él sabía, le mostró con anticipación que lo que Jeroboam y su esposa habían platicado, y cómo es que él había despachado a ella que fuera y consultara al profeta, que fuera disfrazada. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor no hubiera mostrado eso a Ahías? Claro, ella hubiera llegado desde luego con su pregunta. El asunto es que Dios se anticipó a lo que ella quería saber.
o en determinado momento su esposo. Ahora dice el profeta que son visiones, predicó el 21 de abril del 56, párrafo 33. Pero una visión es Dios, por medio de una palabra de ciencia, dejándola caer a la persona para ver con anticipación o ver por adelantado algo. Dice que algo ha sido o algo que será, que es la palabra de ciencia. En Dios cumple su palabra, predicado el 15 de enero del 57, párrafo 20. Dice, un profeta es llamado don de ciencia. En el sermón, señores, quisiéramos ver a Jesús predicó el 26 de febrero del 57, párrafo 6. Y la Biblia dice, y la Biblia es tan solo el profeta para, por medio de un don de ciencia, ver con anticipación lo que Dios habló antes de la fundación del mundo. Lo último, en el sermón Langosta, Sartón, Pulgón y Rebotón, predicó el 23 de agosto del 59, párrafo 95. Yo he visto mucho que es llamado discernimiento en el que no creo. Se lo vuelvo a repetir. Yo he visto mucho que es llamado discernimiento en el que no creo, pero sé que verdaderamente existe un Espíritu de Dios que discierne, el don de ciencia, que llama y habla y es perfecto en cada ocasión. Creo que eso debería ser nuestro absoluto. Que es perfecto 10 de cada 10, no 9 de cada 10, 10 de cada 10. Así que bueno, esto es lo que el profeta nos dice respecto a lo que se refiere, lo que Pablo habló, el don de palabra de ciencia, que es un don de profecía a través de es un don profético a través de un profeta. Pongámonos de pie. Señor, Padre Celestial, tu palabra, Señor, es una lámpara que ilumina nuestro entendimiento, Señor. Permite, Dios, que estas cosas que han sido habladas, Señor, se queden en nuestros corazones, Señor. Padre, porque son de tu palabra, proceden de tu palabra y son la verdad, Señor. Permite, Dios, que la revelación fresca de tu Espíritu Santo pueda descender, Señor, y revelarnos estas cosas que acabamos de escuchar de tu palabra y de tu siervo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga.